Diseño de alumbrado exterior, alumbrado vial. Una vía es una calle, avenida o carretera por la cual circulan vehículos de alto, medio o bajo tonelaje. Entonces el diseño de alumbrado consiste simplemente en calcular el espaciamiento entre lámparas de la vía. Esto es lo que debemos calcular. Obviamente tomando en cuenta las dimensiones de la vía, o sea, el ancho de la calzada, W, y la altura de la lámpara, los cuales están definidos en un diseño vial previo, dependiendo del tipo de tráfico vehicular y del tipo de vehículos que van a circular. Entonces nosotros vamos a empezar aquí un diseño con el criterio de la iluminancia. Esto corresponde al trabajo práctico número 4. Por definición, la iluminancia es el flujo luminoso sobre área. Adecuando esto a nuestra realidad, nosotros el flujo luminoso que vamos a considerar es en el área que queremos iluminar, la calzada. Entonces esto va a ser el flujo útil. Y el área que vamos a iluminar va a ser, en nuestra área de trabajo, el espaciamiento entre dos lámparas S por el ancho de la calzada. Esto es S por W, esa es nuestra área. Para poder seguir con nuestro diseño, nosotros requerimos el flujo de la lámpara, que es un dato de fabricante, y está relacionado con el flujo útil a través del rendimiento, a través de esta fórmula. Entonces, despejando el flujo útil, va a quedar como rendimiento de la lámpara por el flujo de la lámpara. Esta sería nuestra ecuación. Por lo tanto, despejando, tenemos el valor del espaciamiento, que es nuestro diseño, igual a esta fórmula, a la cual lo agregamos la depreciación. Esta depreciación se debe a la disminución de la iluminación por dos factores que vamos a ver enseguida. Entonces, el flujo de la lámpara es un dato de fabricante directo. La iluminancia es un dato también directo que está tabulado de acuerdo al tipo de tráfico vehicular. El ancho de la calzada está diseñado previamente. Entonces lo que nos resta calcular como datos indirectos es la depreciación y el rendimiento de la lámpara. Factor de depreciación. Este factor de depreciación está compuesto por otros dos factores, D1 y D2. D1 se refiere a la disminución del flujo luminoso por las primeras horas de vida de la lámpara. Este es un dato directo del fabricante que generalmente vale entre 0,85 y 0,90. Y D2 es un factor de depreciación por suciedad en la lámpara. Esto se lo determina exactamente de la misma forma que para lámparas de alumbrado interior, tomando en cuenta el tiempo de mantenimiento y el tipo de ambiente en el que se encuentra la lámpara. Por lo tanto, multiplicando estos dos factores, D1 y D2, tenemos el factor D. Continuamos en el criterio de la iluminancia. Ahora vamos a calcular el rendimiento de la lámpara. Esto se calcula de este ábaco proporcionado por el fabricante de lámpara, donde hay una curva para el rendimiento eta 1 y eta 2. Aquí entramos directamente con los valores de W1 y W2, que son desde la posición de la lámpara hacia la vereda y de la posición de la lámpara hacia la calzada. Eso está definido en la gráfica anterior del diseño. Entonces ingresamos W1 del valor, intersectamos a la curva y obtenemos el rendimiento eta 1. De la misma forma, con W2 ingresamos
intersectamos a la curva y obtenemos el valor de eta 2. Entonces podemos calcular el rendimiento de la lámpara como eta 1 o eta 2 o rendimiento 1 más rendimiento 2. Por lo tanto, calculando el rendimiento de la lámpara tenemos todos los parámetros para calcular el espaciamiento entre dos lámparas de la vía, con lo cual quedaría concluido el diseño. Para poder terminar el diseño debemos hacer una verificación de la calidad del mismo. Y esto consiste en determinar las regularidades. G1 como E mínima sobre la E media, la iluminancia media que debe tener un valor mayor o igual a 1/3, y G2 que es la iluminancia mínima sobre la máxima que tiene que tener un valor mayor o igual a 1/6. ¿A qué se refiere esto? En la realidad, en los diferentes puntos de iluminación de la calzada, los valores son diferentes. Entonces lo que tenemos que hacer es garantizar nuestra calidad cumpliendo estas regularidades. Idealmente, las regularidades tendrían que valer 1, pero eso es, como acabamos de decir, ideal. Esto significaría que la iluminancia en todos los puntos de la calzada tiene el mismo valor. Eso no es real. Por lo tanto, ahora debemos calcular la iluminancia mínima y máxima puntuales absolutos de nuestra zona de trabajo y el valor promedio de la iluminancia, que es el valor de todas las iluminancias dividido en la cantidad de los puntos de iluminancia considerados. Esto lo vamos a determinar en la diapositiva siguiente. Cálculo de las iluminancias puntuales. Para hacer el cálculo de las iluminancias puntuales debemos trabajar con la curva proporcionada por el fabricante, curvas denominadas ISOLUX, donde cada curva tiene un mismo nivel de iluminación. El origen 0 y 0, este es la ubicación de la lámpara en la calzada. Para poder determinar los valores puntuales tenemos que hacer una normalización de nuestra plantilla, de nuestra calzada, en función de H. Vamos a poner como ejemplo que la altura de la lámpara sea 8 metros, el ancho de la calzada 12 metros y el espaciamiento entre lámparas 24 metros. Cuando se normaliza, se debe tomar como H igual a 2 centímetros, cualquiera sea el valor de H. Aquí vemos que cada H tiene 2 centímetros para compatibilizar con las curvas ISOLUX. Entonces esto es fijo, que nos sirve para la normalización. Entonces, para calcular el ancho de W de la calzada, correspondería, siendo una regla de 3 simples, sería 3 centímetros. Y el espaciamiento correspondería a 6 centímetros. Se confecciona una tabla, una rejilla en un papel cebolla transparente, donde se hace una cuadrícula de aproximadamente 5 filas y unas 10 columnas, y la intersección de cada una de esas filas y columnas se determina un punto para los cuales vamos a calcular la iluminancia puntual. Entonces, primeramente, aquí vamos a trabajar con la lámpara 1, que va a ser la del medio. Superponemos con el origen 00 de las curvas ISOLUX. Obviamente este es el lado de la vereda, lado de vereda y lado calzada. Entonces el lado calzada debe ir para aquí. Hay que invertir la rejilla y coincidimos la lámpara 1 con el origen 00 y se hace el levantamiento de los
datos de iluminancia para cada punto. Aquí en esta tabla ponemos el número de puntos que corresponde y la lecturación para la lámpara 1. Luego hacemos coincidir la lámpara 2 con el origen 00 y hacemos también el levantamiento de los niveles de iluminación para cada punto de la rejilla. Exactamente de la misma forma, esta lámpara 3 hacemos coincidir con el origen 00 de las curvas ISOLUX y levantamos los datos correspondientes a la lámpara 3. En nuestra zona de trabajo prácticamente van a tener influencia estas tres lámparas. Las contiguas, las que siguen, no van a tener influencia y por lo tanto la iluminancia en cada punto, por ejemplo en el punto 1, va a ser el aporte de cada una de las tres lámparas, y así para cada uno se debe ir sumando la iluminancia de las tres lámparas y tenemos el valor total de la iluminancia en cada punto. Entonces lo que estamos tratando es de calcular el valor de la iluminancia mínima, máxima y media. Entonces el valor mínimo es el mínimo absoluto de estas iluminancias. Lo mismo, el valor máximo es el máximo absoluto de estas iluminancias. Y el valor promedio, E sub m, es el promedio de todos estos valores. Diseño de alumbrado exterior vial, pero ahora veremos el criterio de la luminancia. Esto corresponde al trabajo práctico número 5. Primeramente hay que recordar que la luminancia es la magnitud fotométrica que considera el tipo de superficie que va a iluminar, en este caso sería el asfalto o pavimento, y además toma en cuenta la posición del observador. Aquí tenemos en este gráfico, considerando un punto P cualquiera, entonces vamos a calcular aquí el vector intensidad luminosa en este punto y luego por reflexión va a percibir el observador. Eso va a depender de los ángulos alfa, que es la posición del observador, beta y gamma, que definen la posición de la lámpara con respecto al punto P. El observador es un conductor de vehículos de una vía, que es el que tiene mayor exigencia visual, donde aproximadamente el campo visual se encuentra entre los 60 y 160 metros, por lo que el ángulo alfa del observador hacia el punto de observación está entre 0,5 y 1,5 grados aproximadamente. Por razones prácticas se toma como alfa igual a 1 grado, por lo que lo vamos a tomar como constante. Entonces la luminancia en el punto P inicialmente dependía de los valores alfa con respecto al observador y la superficie luminar, beta y gamma, que eran los que definían la posición de la lámpara con respecto al punto. Aquí lo mencionamos en esta ecuación, pero al ser alfa ahora constante igual a 1 grado, la luminancia en el punto P solamente va a depender de los ángulos beta y gamma. Para prepararnos para entrar al diseño, aquí vamos a establecer una relación entre la luminancia y la iluminancia a través de una constante que es el coeficiente de luminancia, que depende del pavimento. Eso es más o menos equivalente al coeficiente de reflexión, y que tiene esta relación. La luminancia es directamente proporcional a la iluminancia, donde la constante de proporcionalidad es el coeficiente de luminancia. Entonces podemos escribir por definición de iluminancia
que la luminancia va a ser igual al coeficiente de iluminación por el flujo sobre el área. Ahora vamos a calcular el espaciamiento entre lámparas por este criterio de la luminancia. Como base para nuestro diseño o cálculo tenemos las dimensiones de la vía, o sea, el ancho de la calzada, la altura de la lámpara, que eso depende del tipo de tráfico vehicular y eso lo determina en un diseño previo, en un diseño vial. Y tenemos también el espaciamiento entre lámparas, que es lo que debemos calcular para diseñar nuestro sistema de iluminación. También hay que considerar aquí que se hace una proyección de la lámpara hacia la calzada y desde ese punto hacia la vereda se considera la distancia W1 y desde este punto hacia la calzada es W2. Obviamente que la suma de W1 y W2 nos da el ancho de la calzada total. Entonces vamos a partir de la fórmula que encontramos en la diapositiva anterior, donde nos relaciona la luminancia con la iluminancia a través del coeficiente de luminancia. Aquí ya está reemplazada la iluminancia por definición, que es el flujo sobre área. Entonces, para poder adecuar esta ecuación a nuestra realidad, a nuestro diseño, primeramente vamos a considerar que el coeficiente de luminancia es un coeficiente de luminancia medio, que es un dato del fabricante de la superficie, asfalto o pavimento. El flujo que va a llegar a la superficie a iluminar es el flujo útil, el que llega a la calzada, y el área donde vamos a hacer nuestro cálculo es entre el espaciamiento entre dos lámparas y el ancho de la calzada. Esta es nuestra área de trabajo, por lo tanto el área es S por W. Igual que en el criterio de la iluminancia, aquí hay una relación entre el flujo de la lámpara con respecto al flujo útil, que es a través del rendimiento. Hacemos el reemplazo y podemos despejar el espaciamiento, que es lo que queremos calcular para hacer nuestro diseño. Nos queda esta ecuación a la cual lo agregamos el factor de depreciación, que es por la disminución del flujo luminoso de la lámpara por envejecimiento de la lámpara y por suciedad en la misma. Por lo tanto, esta es nuestra ecuación final para el cálculo del espaciamiento entre lámparas, con lo cual quedaría determinado el diseño. Pero aquí tenemos como dato directo del fabricante el flujo de la lámpara. La luminancia es un dato tabulado por norma dependiendo del tipo de tráfico vehicular. Esto es la dimensión de la calzada que está diseñado previamente, y el coeficiente de luminancia medio, Q0, es un dato del fabricante del pavimento o asfalto. Lo que nos queda por calcular es el factor de depreciación y el rendimiento, que son datos indirectos que lo vamos a calcular en la diapositiva siguiente. El procedimiento de cálculo del rendimiento de la lámpara se realiza de la misma forma que para el criterio de la iluminancia. Aquí nuevamente el fabricante nos proporciona estas curvas de rendimiento. Esta es la posición de la lámpara. Entonces con W ingresamos aquí con W2, intersectamos la curva y obtenemos el rendimiento 2. Lo mismo, a partir de este punto ingresamos con W1, intersectamos la curva y obtenemos el rendimiento 1. La suma de esos rendimientos nos va a dar el rendimiento de la lámpara. Exactamente lo mismo que para el criterio de la
y luminancia. Lo mismo, la depreciación de la lámpara tiene dos componentes, que es por envejecimiento de la lámpara, es D1, que es proporcionado por el fabricante de lámparas, y la depreciación por suciedad en la lámpara, que se ingresa a un ábaco que depende del tiempo de mantenimiento y del ambiente en el que se encuentra la lámpara. Lo mismo también que para el caso anterior y lo mismo que para alumbrado interior. Cuando hicimos nuestro diseño, nosotros consideramos un único valor de luminancia, que es el que está tabulado, pero en la realidad, en los diferentes puntos de la calzada, vamos a tener valores diferentes de luminancia. Por lo tanto, se debe verificar el diseño cumpliendo estas regularidades. Y para calcular las regularidades debemos conocer los valores mínimo, máximo y medio, y con el mismo procedimiento que para el criterio de la iluminancia se calculan los valores para las luminancias puntuales. Se debe confeccionar la rejilla, superponer la lámpara con el origen 0, 0, etc. Estas curvas, obviamente, al ser de luminancia, se denominan curvas isocandela por metro cuadrado. Isocandela por metro cuadrado son luminancia, y de esa manera se logra los valores de luminancia puntual, se identifica los mínimos, máximos y se hace el promedio, y debemos verificar estas regularidades que cumplan con estos valores para que nuestro diseño cumpla con una calidad que establece la norma. Clasificación de pavimento. Como ya sabemos, la luminancia es la magnitud fotométrica que considera el tipo de superficie que va a iluminar. Por lo tanto, cuando el fabricante de lámparas presenta su información fotométrica en las curvas isocandela por metro cuadrado, debe conocer qué tipo de superficie va a iluminar. Debido a esto, se debe realizar una clasificación de pavimentos de la siguiente manera. Aquí tenemos la muestra del pavimento, y aquí hay un sistema que puede ubicar a la lámpara en cualquier posición del espacio bajo los ángulos beta y gamma. Entonces la lámpara se direcciona hacia la muestra, y por reflexión un sensor óptico va a lecturar los coeficientes de luminancia o la reflexión de esa lámpara en la muestra o el pavimento. Haciendo una lecturación en todos los sentidos del espacio definidos por beta y gamma, podemos hacer una representación espacial bajo estos ángulos, y si unimos los extremos de estos vectores tenemos un sólido de coeficientes de luminancia. Primeramente definimos Q sub 0, el coeficiente de luminancia medio, que es el promedio de todos los coeficientes de luminancia medidos bajo los ángulos beta y gamma sobre el número de coeficientes de luminancia. Este valor es el que se utiliza para el cálculo del espaciamiento. Otro parámetro que debemos conocer es el grado de especularidad, XP. Esto se define como el logaritmo de base 10 de el coeficiente de luminancia medio sobre el coeficiente de luminancia mínimo. En base a este parámetro, el grado de especularidad, se realiza la clasificación de la siguiente manera. Cuando XP es menor a 0,22, se considera que es un pavimento tipo R1. Cuando está XP entre 0,22 y 0,33 es un pavimento R2,
el pavimento R3 se encuentra en un XP de 0.33 a 0.44. Si el grado de especularidad está entre 0.44 y 0.55, es un pavimento de tipo R4. Y por último, el pavimento de R5 es cuando el grado de especularidad vale mayor a 0.55. Este parámetro nos indica si la superficie, pavimento o asfalto es de tipo difusor o especular. El que tiene menor valor de grado de especularidad es más difusor, por lo que es más favorable para nuestro diseño de iluminación vial.